Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al capítulo 2 del curso de trastorno de ansiedad. Y ahora vamos a ver las fases de la ansiedad. Para que ustedes puedan entender claramente este trastorno, tenemos que ver cuáles son las fases por las que navega ese trastorno de ansiedad. Ya vimos en el capítulo 1 síntomas, vimos en el capítulo 1 el concepto de trastorno de ansiedad y también vimos las ideas o pensamientos irracionales que te vienen después de sufrir un ataque de pánico. Entonces, ahora vamos a ver las tres fases del trastorno de ansiedad. ¿Sí? Entonces, vamos al video. Voy a apretar esto aquí. Discúlpenme. Primero tengo que apretar este botón de acá. Y ahora sí. Ahora sí estamos en el capítulo 2, fases de la ansiedad. Entonces, la ansiedad básicamente va a tener tres fases principales, ¿sí? La primera es la crisis de ansiedad o ataque de pánico. O sea, cuando tú vas a tener un trastorno de ansiedad, y eso tienen que entenderlo todos los terapeutas que ven este trastorno, tú comienzas por ahí. O sea, el trastorno de ansiedad siempre va a comenzar por un ataque de pánico, una crisis. O sea, quiere decir que tú un día estás tranquilo en tu casa y tienes tu primera crisis. El paciente tiene su primera crisis de ansiedad. Esta crisis de ansiedad básicamente va a ser biológica, ¿sí? No es que tú estés más ansioso, no es que el paciente tenga un estilo de personalidad ansioso, no, le puede dar a cualquier persona, ¿sí? No hay necesidad, no es que porque yo sea un estilo de personalidad ansioso soy más propenso, no, no es así. Esto le puede dar a cualquiera. Entonces todo comienza con este ataque, esta crisis de ansiedad. Esa es la primera de las fases. Entonces, dado esta crisis, esta primera crisis de ansiedad, este primer ataque de ansiedad, automáticamente viene la segunda, que es la ansiedad anticipatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo ya tuve un primer ataque de ansiedad en donde me asusté mucho, sentí mucha angustia, voy a empezar a pensar y pensar que en qué momento me puede dar el segundo ataque o de repente el tercer ataque. Hay que ver en qué momento llega a la consulta psicológica, porque justamente él llega en este momento, cuando está con la ansiedad anticipatoria. Y esta ansiedad anticipatoria básicamente es cuándo me va a dar. Entonces, como es cuándo me va a dar, trabaja mucho con los pensamientos. El paciente anda pensando una y otra vez, ¿cuándo me va a dar esta ansiedad? ¿Cuándo me va a dar nuevamente? ¿Cuándo me va a dar este ataque de pánico nuevamente? Entonces, ese ataque, esa ansiedad, ese pensamiento es el que ataca al paciente y hace que esté pensando en esto todo el tiempo. Esa es la segunda fase. Y la tercera fase es la agorafobia. Como les dije, ahora vamos a redefinir la agorafobia. ¿Sí? Vamos a redefinir, vamos a cambiarla de definición. Pero ahorita, primero vamos a entrar a la crisis de ansiedad o ataque de pánico. Entonces, el ataque de pánico básicamente va a tener ciertos síntomas o ciertas características. Primero, que no te lo esperes. Va a ser de la nada. No es que esté viendo algo, no es que me haya pasado algo que me dé miedo, no, para nada. Te va a dar de la nada. Simplemente aparece el ataque de pánico. No lo esperas, aparece. Y como ya les dije, no es que, es que Panchito pues es nerviosito. No, no tiene nada que ver. Simplemente aparece. ¿Sí? No es que sea más nervioso, no. No hay una razón aparente, no hay un estímulo, no hay una situación que genere este ataque de pánico. Aparece de la nada. ¿Qué es un ataque de pánico? Palpitaciones intensas, mareos, siento que me ahogo, que no puedo respirar, me hiperventilo al tratar de respirar porque siento que me ahogo, me empiezo a hiperventilar, porque en realidad no me estoy ahogando, en realidad es una sensación de ahogo. Entonces, al yo respirar más, me empiezo a hiperventilar. ¿Sí? Lo que tiene que entender básicamente la persona con el trastorno de ansiedad es que muchas de las cosas que él va a sentir, porque eso es una sensación de, no pasan en la vida real, es una sensación de ahogo, no te estás ahogando, ¿sí? Entonces, al querer coger más aire, me hiperventilo, obviamente. Sudoración, eso sí pasa, hormigueo en los brazos, parte de la ansiedad,
no dura más de 5 minutos, lo que les decía en el primer video, no dura más de 5 minutos de intensidad máxima. De ahí va a ir bajando paulatinamente. Desaparece, es un ataque de pánico que de ahí se va, desaparece. Y no causa daño físico al paciente. Eso es algo que tenemos que entender. Yo sé, te va a causar mucha angustia, yo lo sé, te va a causar mucho miedo, pero no te va a causar daño físico. Y eso es importante que lo sepas. ¿Ok? Vamos a la segunda. La segunda va a ser el pensamiento anticipatorio. Entonces, pero antes quiero recordarles algo. Como el ataque de pánico es biológico, ¿con quién vamos a contar para reducir estos ataques de pánico? Si es biológico, ¿con quién creen? Con nuestro querido amigo el psiquiatra. Entonces, esa es la chamba del psiquiatra, reducir los ataques de pánico, hacer que al paciente ya no le dé ataques de pánico, o si le da, que sean menos potentes. Ya vamos a ver para qué, con qué pastillas, todo eso lo vamos a ver. Pero lo que tienes que entender es que el psiquiatra trabaja en esto. Si un psiquiatra no trabaja en esto, tu paciente va a seguir teniendo ataques de pánico y va a ser mucho más difícil la terapia. Entonces, lo que tú tienes que entender es que el psiquiatra y el psicólogo son dos, es una unidad. Entonces, tanto el psiquiatra no puede curar, ¿saben por qué? Porque esta fase de aquí la cura el psicólogo. Y esta fase de aquí también la va a curar el psicólogo. Entonces, si tú como psiquiatra solo curas esto, te falta estos dos. Y si tú como psicólogo curas estos dos, te va a faltar esta. ¿Te das cuenta? Entonces somos una unidad. Entonces ya entendieron en qué parte entra el psiquiatra y para qué sirve. Para reducir esos ataques de pánico, que son la primera fase del trastorno de ansiedad generalizada. Una vez que ya tengo reducido los ataques de pánico, ya puedo entrar a esto, el pensamiento anticipatorio. ¿Y esto quién lo trabaja? Básicamente el psicólogo. ¿Qué es el pensamiento anticipatorio? Cuándo vendrá el siguiente ataque, simplemente, y empiezo a tener miedo de cuándo va a venir, empiezo a pensar todo el día, todo el tiempo, empiezan los pensamientos obsesivos y rumiantes de cuándo va a venir el segundo ataque, ¿no? Y este hecho de estar pensando en esto hace que pierda atención, concentración en las cosas. Entonces, no es que el TAG, digamos así, o el trastorno de ansiedad generalizada, me afecte la concentración. No, el pensamiento de ansiedad anticipatoria es el que te afecta la concentración y la atención. Entonces empiezas a fallar, empiezas a no hacer bien las cosas y eso incrementa tu angustia, incrementa tu ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes estos pensamientos. Pierde actividades que antes desarrollaba, ya no empieza a desarrollar. ¿Por qué? Porque pierde el foco, pierde la concentración, hay una ansiedad latente generada por pensamientos y una búsqueda de episodios en donde puede pasarte esto. Por eso te digo, no lo busques, porque básicamente el ataque de ansiedad va a aparecer, entonces no tienes que buscarlo, ¿sí? Entonces va a aparecer, pero si tú estás con tus pastillas va a aparecer en menor medida. Y si trabajas tus pensamientos de ansiedad anticipatoria, vas a poder controlarlo. Entonces ya no vas a tener miedo, el miedo se va a ir, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo. Y la final es la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Ustedes la conocen como el miedo a espacios abiertos, pero vamos a cambiarle el concepto. ¿Por qué? Porque para el TAG necesitamos cambiarle el concepto y que tú cambies tu chip. Ahora agorafobia va a ser miedo a situaciones que me generan ansiedad. ¿Ves cómo se une? Ataque de pánico, pensamiento anticipatorio, ¿cuándo me va a dar? Lo cual va a producir agorafobia. ¿Por qué? Porque le voy a empezar a tener miedo a las situaciones que yo creo que me van a generar otro ataque de pánico. Entonces, el TAG es simplemente el miedo a sufrir otro ataque de pánico. Tan sencillo como eso. Y la persona no sale o siente agorafobia porque empieza a tener miedo a situaciones que le pueden generar ese ataque de pánico. Tan sencillo como eso. Entonces, si nosotros trabajamos los pensamientos para reducir la ansiedad anticipatoria y trabajamos los pensamientos para que él se sienta tranquilo, se sienta seguro dentro de ciertos establecimientos, entonces eso va a desaparecer. No es tan complicado. El problema es que el paciente tiene que entenderlo. Entonces yo espero que con este video ayudar a muchos pacientes a entender que estas situaciones son las que generan este trastorno de ansiedad
y son aquellos que básicamente no les permiten vivir. ¿Ok? Entonces, esas son las tres fases. La primera fase, el trastorno de pánico. La segunda fase, ansiedad anticipatoria, ¿no? Y la tercera, agorafobia, ¿no? El trastorno de pánico o ataque de pánico, como quieran llamarlo ustedes. Temas que debemos saber. Básicamente que la primera crisis es usualmente en la adolescencia. ¿Qué es la primera crisis? El primer ataque de pánico. La segunda crisis o TAG aparece entre los 25 y 30 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando te viene un paciente, posiblemente él ya tuvo un primer ataque, ¿sí? En la adolescencia, sino que no lo tomó con mucha atención. Por eso les decía, el paciente viene al segundo o tercer ataque a veces, otras veces al primer ataque, ¿sí? Y no es necesario tener un tipo de personalidad ansiosa para el TAG, como les decía anteriormente. Entonces, con eso damos por terminado el capítulo 2 y no te pierdas el capítulo 3 que ya viene enfocado en 3 síntomas principales que debemos enseñarle a nuestro paciente, que son la despersonalización, desrealización y básicamente la fobia de impulso. Entonces, no te pierdas el tercer capítulo que está buenísimo, ¿sí? Yo voy a apretar esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí y ya, nos vemos